Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a meternos de lleno en uno de esos temas que nos tienen a todos pegados a las pantallas, ¿verdad? Hablamos de noticias del mundo del espectáculo, de esas historias que a veces nos dejan con la boca abierta y otras con el corazón un poquito encogido. Hoy vamos a desgranar los últimos detalles que han salido a la luz sobre la ruptura de dos de las personalidades más queridas y seguidas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, así es, esa pareja que tantos admirábamos y que parecía sacada de una película, al parecer, ha tomado caminos separados. Pero la cosa se pone más interesante porque el titular que nos trae hoy aquí dice algo así como: los detalles de la ruptura de Hande y Kerem salieron a la luz, era ella. Esa frase final, era ella, es la que realmente nos hace querer saber más, ¿no creen? ¿Qué significa eso? ¿Fue Hande la responsable de la ruptura? ¿Hubo algún motivo específico? Hoy vamos a intentar arrojar un poco de luz sobre todo esto, basándonos en la información que ha estado circulando. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en el cotilleo, no olviden que para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones y para apoyar nuestro contenido, lo mejor que pueden hacer es darle a ese botón de suscribirse. Es gratis, rápido y nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles las noticias y los análisis que tanto les gustan. Así que suscríbanse ya y activen la campanita para que les avisen cada vez que subimos un vídeo nuevo. Y bueno, vayamos al grano. La noticia de la separación de Hande Erçel y Kerem Bürsin, quienes se conocieron y se enamoraron durante la grabación de la exitosa serie Sen Kalkam, fue un golpe para muchos de sus fans. Durante años nos regalaron momentos de complicidad tanto dentro como fuera de la pantalla, y su relación se convirtió en un referente para muchos de sus seguidores en Turquía y a nivel internacional. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las apariencias a veces engañan, y las relaciones, por muy sólidas que parezcan, pueden enfrentar sus propias tormentas. Las especulaciones sobre una posible crisis comenzaron hace tiempo, pero ahora, con la salida de estos nuevos detalles y ese intrigante titular, parece que la situación se ha vuelto más clara, o al menos se ha señalado una dirección. El titular "era ella" sugiere fuertemente que la decisión de terminar la relación, o al menos el impulso inicial para ello, provino de Hande. Esto, por supuesto, ha generado un sinfín de comentarios y teorías entre los fans. Algunos se muestran comprensivos, argumentando que las personas evolucionan y que a veces, incluso en relaciones aparentemente perfectas, las cosas simplemente dejan de funcionar. Otros, sin embargo, se sienten decepcionados, especialmente aquellos que eran fervientes seguidores de la pareja y habían invertido emocionalmente en su historia de amor. Según los rumores y las filtraciones que han aparecido en diversos medios turcos, parece que el motivo principal detrás de la ruptura, o al menos uno de los factores determinantes, estuvo relacionado con las diferentes visiones de futuro que Hande y Kerem empezaron a tener. Se dice que Hande, quien ha estado experimentando un crecimiento profesional significativo, incluyendo oportunidades en el extranjero y un deseo de explorar nuevos horizontes en su carrera, sentía que la relación, tal como estaba, podría estar limitando su desarrollo. Imaginen, ella es una de las actrices más populares de Turquía, con una legión de seguidores masiva, y está en un momento crucial de su carrera. Es natural que quiera aprovechar al máximo cada oportunidad, y si sentía que la relación le impedía hacerlo, o que sus prioridades estaban empezando a divergir, es comprensible que tomara una decisión difícil. Por otro lado, Kerem, aunque también un actor exitoso, parece haber tenido una perspectiva ligeramente diferente. Se rumorea que él estaba más enfocado en mantener la estabilidad de la relación y quizás en un futuro más tradicional, mientras que Hande estaba más inclinada a priorizar su crecimiento personal y profesional, incluso si eso significaba tomar decisiones que pudieran afectar la dinámica de la pareja. No se trata de culpar a ninguno de los dos, sino de entender que a veces, las trayectorias vitales de dos personas, incluso cuando se aman, pueden empezar a separarse. Además de estas diferencias en la visión de futuro, también se ha mencionado, de forma más sutil, que las presiones mediáticas y la constante atención pública sobre su relación pudieron haber jugado un papel. Cuando eres una pareja tan famosa, cada uno de tus movimientos es analizado, cada foto se examina con lupa, y las expectativas de los fans pueden ser abrumadoras. Para algunas parejas, esto puede ser una fuente de fortaleza, uniéndolas aún más. Pero para otras, puede convertirse en una carga insostenible, erosionando la privacidad y la espontaneidad de la relación. Quizás Hande, al ser una figura pública tan expuesta, sintió la necesidad de recuperar cierto control sobre su vida personal y profesional, y la ruptura fue una forma de hacerlo.
Es importante recordar que toda esta información proviene de fuentes no oficiales y de filtraciones. En el mundo del entretenimiento, a menudo hay mucha especulación y pocos hechos concretos hasta que los propios involucrados deciden hablar. Sin embargo, la recurrencia de ciertos rumores y la forma en que ha evolucionado la narrativa sugieren que hay algo de verdad en estas afirmaciones. El titular, "Era ella", parece ser el resultado de un análisis retrospectivo de los eventos, indicando que al final, ¿fue Anne quien tomó la iniciativa o fue la principal impulsora de la separación? ¿Qué significa esto para Kerem? Pues asumimos que para él también ha sido un momento difícil. Las rupturas nunca son fáciles, y menos aún cuando se trata de una relación pública. Sin embargo, Kerem ha demostrado ser un profesional resiliente y, con suerte, también encontrará fuerza en este proceso. Y ahora hablemos de cómo reaccionan los fans. Como mencioné antes, la diversidad de opiniones es enorme. Hay quienes defienden a Anne diciendo que es una mujer independiente y fuerte que sabe lo que quiere para su vida. Argumentan que priorizar su carrera y su desarrollo personal no es algo negativo, sino un signo de madurez y ambición. Estos fans la apoyan incondicionalmente, animándola a seguir adelante y a conquistar el mundo. Por otro lado, hay una parte de la audiencia que lamenta profundamente la ruptura. Han seguido la historia de amor de Anne y Kerem desde el principio, y ver que ha llegado a su fin les produce tristeza. Estos fans a menudo expresan su deseo de que vuelvan a estar juntos, esperando que puedan superar sus diferencias y reencontrar la felicidad. A veces en el mundo de las redes sociales, este tipo de reacciones pueden ser muy intensas, con mensajes de apoyo y también de crítica dirigidos tanto a Anne como a Kerem. También existen aquellos que adoptan una postura más neutral, entendiendo que las relaciones son complejas y que nadie tiene todos los detalles. Reconocen que Anne y Kerem son personas reales con sus propias vidas y decisiones, y que merecen respeto en este momento. Este grupo de fans suele enfocarse más en el futuro de ambos actores, deseándoles éxito en sus proyectos individuales. El impacto de esta noticia va más allá de los seguidores directos de Anne y Kerem. Para la industria del entretenimiento turco, una pareja tan icónica que se separa es siempre un tema de conversación. Sirve como un recordatorio de que, a pesar del glamour y el éxito, las relaciones en el mundo del espectáculo enfrentan los mismos desafíos que cualquiera de nosotros. Hemos visto a Hande Erçel lograr un gran reconocimiento internacional en los últimos años, participando en eventos de moda, siendo portada de revistas importantes y explorando oportunidades en el extranjero. Esto demuestra que su enfoque en su carrera está dando frutos, y es probable que ella esté emocionada por lo que el futuro le depara. Por su parte, Kerem Bürsin también ha seguido trabajando en proyectos interesantes y manteniendo una fuerte conexión con su público. Ambos son artistas talentosos y dedicados, y es de esperar que continúen brillando en sus respectivas carreras. En resumen, los detalles que han salido a la luz sobre la ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin, especialmente con ese llamativo titular, ¿era ella?, sugieren que la decisión de poner fin a su relación habría partido principalmente de Hande. Los motivos se centrarían en diferencias en sus visiones de futuro, priorizando Hande su desarrollo profesional y personal, y quizás también la presión constante de la vida pública. Es una situación que ha generado un torbellino de reacciones entre los fans, desde la comprensión y el apoyo a Hande, hasta la tristeza y la esperanza de una reconciliación. Y bueno, así concluye nuestro análisis de los últimos acontecimientos en la vida de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Espero que este vídeo les haya parecido interesante e informativo. Es fascinante cómo el mundo del espectáculo sigue sorprendiéndonos, ¿verdad? Hemos intentado desgranar los rumores y las especulaciones de la mejor manera posible, basándonos en lo que se ha estado comentando. Antes de que se vayan, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Hande tomó la decisión correcta al priorizar su carrera? ¿Cómo creen que se siente Kerem ante esta situación? Dejen sus opiniones en los comentarios de abajo. Me encanta leer sus puntos de vista, siempre aportan mucho a la conversación. Y si les gustó este vídeo, si les pareció entretenido y les aportó algo nuevo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a saber qué tipo de contenido prefieren y nos anima a seguir creando más. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Hande y Kerem, para que todos estemos al tanto de las últimas noticias. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita para no perderse nada y formen parte de nuestra familia.
Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.